La mansión de los Saez se erguía sobre la colina como un gigante cansado, con las paredes cubiertas de musgo y las ventanas enturbiadas por el polvo de los años. El aire en su interior estaba impregnado de un olor a madera vieja y a recuerdos que nadie se atrevía a tocar. Eleanor, la matriarca de la familia, caminaba lentamente por el pasillo principal, sosteniendo en sus manos un retrato enmarcado de su difunto esposo. Sus dedos temblorosos acariciaban el borde del marco como si con ese gesto pudiera traer de regreso la voz profunda que alguna vez llenó aquellos espacios. Sus ojos, cansados y enrojecidos, reflejaban un mar de emociones que se debatían entre la fe y la desesperanza. La casa, que en otro tiempo resonaba con las risas de sus hijos, ahora parecía una prisión donde el silencio era tan pesado que aplastaba el alma. Cada paso de Eleanor sobre el suelo crujiente era un recordatorio de que estaba sola, de que la distancia con sus propios hijos había crecido tanto como las grietas que recorrían los muros. Daniel, su hijo mayor, ya no era el joven noble y protector que ella recordaba. El tiempo y la ambición lo habían endurecido, convirtiéndolo en un hombre calculador, obsesionado con los negocios y con la idea de heredar más poder del que podía sostener en sus propias manos. Cuando la miraba, sus ojos no eran los de un hijo hacia su madre, sino los de un extraño evaluando a alguien que podía representar un obstáculo. Victoria, en cambio, llevaba consigo un fuego oscuro. Había algo en su mirada que hablaba de resentimientos antiguos, de heridas nunca cerradas. Cada palabra que pronunciaba hacia Eleanor era como un dardo envenenado disfrazado de cortesía. Sus visitas eran rápidas, apenas un cumplimiento de una obligación que parecía detestar, y siempre dejaban tras de sí un aire frío, como si cada encuentro fuera una batalla silenciosa. Patty, la más joven, representaba la fragilidad misma. Con el corazón dividido, trataba de mantenerse fiel a su madre, pero el miedo a enfrentar a sus hermanos la mantenía paralizada. Su dulzura contrastaba con la dureza de los otros, pero esa misma inocencia la hacía vulnerable, como una hoja arrastrada por el viento en medio de la tormenta familiar. En el centro de todo, como un fantasma que nunca abandonaba del todo la casa, estaba la figura de Martín Aes. Su nombre flotaba en las conversaciones con un peso insoportable, como si aún en la muerte siguiera dictando las reglas del juego. Eleanor lo recordaba con amor, con nostalgia, pero también con una punzada de dolor, porque entendía que muchos de los rencores que ahora dividían a sus hijos habían nacido de secretos y decisiones tomadas en vida por él. La figura de Martín era al mismo tiempo refugio y condena, un espejo en el que cada miembro de la familia se miraba con sentimientos encontrados. Aquella noche, el cielo estaba encapotado, y el viento golpeaba las ventanas de la mansión como si quisiera derribarlas. Eleanor, sentada en la sala principal con el retrato en las manos, murmuraba una oración entre lágrimas. El rosario colgaba de sus dedos, y cada cuenta que pasaba era un intento desesperado por encontrar fuerzas donde ya no quedaban. Las sombras se alargaban en las paredes, y cada crujido de la madera hacía que su corazón se encogiera. El reloj de péndulo marcaba los segundos con un sonido metálico que parecía burlarse de ella, recordándole que el tiempo no se detiene, que los años se escapan y que las verdades ocultas siempre encuentran la forma de salir a la luz. Cerró los ojos y recordó a Daniel, a Victoria y a Patty cuando eran niños, sus risas, sus juegos en el jardín, sus pequeñas manos buscando refugio en las suyas. El contraste con lo que eran ahora le desgarraba el pecho. Lágrimas silenciosas recorrieron sus mejillas mientras comprendía que lo que más le dolía no era la ausencia de su esposo, ni el peso de la soledad, sino la certeza de que sus propios hijos se habían convertido en extraños, en enemigos invisibles que la miraban con recelo en lugar de con amor. Y aún así, con la fe indestructible de una madre, Eleanor se aferraba a una esperanza tenue, la idea de que todavía había un camino para sanar, que todavía podía haber un regreso al calor perdido, que la sangre no podía negarse eternamente a sí misma. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo que parecía prolongar la tristeza que habitaba en la mansión. La niebla cubría los jardines como un manto de misterio, y los árboles desnudos se mecían suavemente, dejando escapar crujidos que sonaban como lamentos. Eleanor se levantó temprano, aunque apenas había dormido. Sus ojos estaban hinchados por el llanto de la noche anterior, pero aún así se obligó a preparar café, como lo hacía todos los días desde hacía décadas. El ritual de la cocina era para ella un modo de mantener vivo el recuerdo de un hogar que ya no existía. Colocó 3 tazas sobre la mesa, como si en algún momento sus hijos fuesen a aparecer para compartir el desayuno. Pero el silencio de la casa fue la única respuesta.
Suspiró con resignación, y en ese instante una ráfaga de viento abrió ligeramente una de las ventanas, dejando entrar un aire helado que erizó su piel. Cerró los ojos y pensó que quizá era una señal, una advertencia o, tal vez, la presencia de Martín recordándole que debía ser fuerte. Mientras revolvía el café con movimientos lentos, Eleanor recordó la última conversación que había tenido con Daniel. Fue en aquella misma cocina, bajo la misma lámpara que ahora parpadeaba de forma intermitente. Él había hablado con un tono de voz duro, exigiendo que le entregara ciertos documentos relacionados con propiedades familiares. Eleanor, con calma, le había dicho que no estaba lista para desprenderse de ellos, que eran recuerdos de su esposo y que no podían convertirse en simples cifras de un contrato. La reacción de Daniel fue tan fría que aún le dolía recordarla, la miró a los ojos y, sin titubear, le dijo que si no entendía lo que era mejor para todos, entonces tal vez ya no merecía tener voz en las decisiones de la familia. Aquellas palabras perforaron su corazón como cuchillos. Desde ese día, algo en ella se quebró. Victoria, por su parte, había visitado la mansión semanas atrás. Eleanor todavía podía escuchar el eco de sus tacones resonando en el suelo de mármol. Su hija había llegado con un aire altivo, cargando un perfume fuerte que parecía llenar cada rincón. Se había sentado en el sillón de la sala y, con la misma frialdad que Daniel, le había dicho que ya era tiempo de aceptar la realidad. Sus frases estaban cargadas de veneno disfrazado de lógica, que las cosas habían cambiado, que el pasado debía dejarse atrás, que lo mejor era dividir todo de una vez y que cada quien siguiera su camino. Eleanor, con la voz quebrada, había intentado explicarle que un hogar no se mide en propiedades ni en dinero, que lo verdaderamente valioso era mantener el lazo que los unía como madre e hijos. Pero Victoria no quiso escuchar. Se levantó, dejó un beso frío en su mejilla y se marchó sin mirar atrás. Aquella puerta que se cerró con un golpe aún resonaba en la memoria de Eleanor como una sentencia definitiva. Patty era diferente. Su dulzura se mantenía intacta, aunque estaba teñida de inseguridad. Días atrás había ido a visitar a su madre, llevando consigo un ramo de flores silvestres. Había abrazado a Eleanor con ternura, y en sus ojos se veía la lucha interna que la consumía. Mamá, le susurró, yo quiero estar contigo, pero tengo miedo de enfrentar a Daniel y a Victoria. Ellos creen que tú estás equivocada, que lo mejor es dejar todo atrás. Eleanor la había tomado de las manos y, con lágrimas en los ojos, le pidió que nunca dejara de ser fiel a lo que sentía en su corazón. Patty lloró con ella, atrapada entre dos mundos, sin saber cómo encontrar la fuerza para elegir. El nombre de Martín volvió a su mente mientras bebía el café ya frío. Si él estuviera allí, pensó, todo sería distinto. Tal vez Daniel y Victoria lo escucharían, tal vez Patty no sentiría tanto miedo, tal vez la familia todavía tendría esperanza. Pero Martín ya no estaba, y el peso de mantenerlos unidos recaía únicamente sobre sus hombros cansados. Eleanor levantó la vista hacia la ventana y vio cómo las nubes se acumulaban en el cielo. Una tormenta se avecinaba, y en su interior comprendió que no se trataba solo del clima. Algo oscuro estaba por estallar en la familia, algo que pondría a prueba no solo su fe, sino la verdadera naturaleza de cada uno de sus hijos. Cerró los ojos, respiró profundamente y apretó el rosario con fuerza, como si ese pequeño objeto fuera su única defensa contra un futuro que se anunciaba sombrío. La tormenta que Eleanor había presentido no tardó en manifestarse. Esa tarde, Daniel apareció en la mansión sin previo aviso. Su coche negro se detuvo frente a la entrada principal, y el rugido del motor interrumpió la calma gris que se cernía sobre la colina. Eleanor observó desde la ventana cómo su hijo descendía con paso firme, vestido con un traje impecable y con el rostro endurecido por la frialdad de los negocios. Había en sus ojos un brillo metálico, una mezcla de ambición y desdén que la hizo estremecer. Al abrirse la puerta, el aire helado entró junto a él, como si arrastrara consigo un invierno interminable. Daniel no pronunció palabras de saludo, simplemente dejó su abrigo en el perchero y caminó hacia la sala, donde su madre lo esperaba con el rosario aún entre las manos. El silencio entre ambos era tan pesado que parecía llenar cada rincón. Eleanor, con voz temblorosa, fue la primera en hablar. Hijo, ¿por qué vienes sin avisar? Daniel se sentó frente a ella, cruzó las piernas con un gesto calculado y respondió con un tono seco, porque ya no hay tiempo para avisos, madre. Necesitamos resolver lo pendiente.
Aquella frase encendió en Eleanor un dolor profundo, porque entendía que su hijo no había ido a verla por cariño ni preocupación, sino por interés. Daniel continuó, sin darle espacio a replicar: he hablado con abogados. Es mejor que firmes los papeles cuanto antes. La mansión ya no tiene sentido. El dinero que puede generarse servirá mucho más que estas paredes vacías. Eleanor sintió como la sangre se le helaba. Apretó el rosario con fuerza y, con un hilo de voz, respondió: esta no es solo una casa, Daniel. Aquí está la memoria de tu padre, aquí creciste tú, aquí aprendiste a caminar, a reír, a soñar. No puedes reducirlo todo a dinero. Pero las palabras chocaron contra un muro de indiferencia. Daniel sonrió con un gesto irónico y replicó: la memoria no paga cuentas, madre. El pasado no alimenta el futuro. Necesitamos ser prácticos. Mientras hablaban, los truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, como si el cielo mismo quisiera intervenir en la conversación. Eleanor notó cómo las sombras se hacían más largas en la sala, y por un instante creyó escuchar la voz de Martín susurrando en su interior, pidiéndole que resistiera. El dolor en su pecho se mezcló con una rabia contenida. No permitiré, dijo con más firmeza, que destruyas lo único que mantiene viva a esta familia. Tus palabras son frías, Daniel, pero yo sé que en algún lugar de tu corazón aún queda algo del hijo que crié. Daniel apartó la mirada, incómodo, como si aquella afirmación hubiera rozado una verdad que no quería aceptar. Sin embargo, recuperó su dureza enseguida y se levantó de golpe. Victoria vendrá pronto, anunció, y ella piensa igual que yo. Patty no cuenta, porque vive atrapada en tus ilusiones. Esto terminará, te guste o no. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigía hacia la puerta, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. Eleanor lo siguió con la mirada, y cuando la puerta se cerró, sintió que un pedazo de su alma se había roto. Se dejó caer en el sillón, agotada, con el retrato de Martín en las manos. Las lágrimas corrieron libres por su rostro, y susurró en voz baja: ¿por qué, Dios mío, por qué mis hijos se han convertido en lobos que quieren devorarse entre ellos? Afuera, la lluvia comenzó a caer con violencia, golpeando los cristales de la mansión como si intentara derrumbarla. El corazón de Eleanor latía con fuerza, y en medio del dolor tomó una decisión silenciosa: no entregaría lo que quedaba de su esposo, ni su casa, ni su dignidad. Estaba dispuesta a resistir, aunque eso significara enfrentar sola a quienes más amaba. La tormenta rugía con más fuerza al día siguiente, y la mansión entera parecía estremecerse bajo los embates del viento y la lluvia. Eleanor había pasado la noche en vela, sentada en el sillón de la sala, con el retrato de Martín apoyado contra su pecho. El cansancio la había vencido por momentos, pero cada trueno la despertaba, recordándole que su vida familiar se había convertido en un campo de batalla. Con los ojos hinchados y la garganta reseca, apenas tuvo fuerzas para levantarse cuando escuchó el sonido de un coche acercándose por el camino de grava. El eco de los neumáticos mojados le anunció lo inevitable: Victoria había llegado. La figura de su hija apareció en la entrada, envuelta en un abrigo elegante y sosteniendo un paraguas negro que parecía extender la sombra que ya cargaba en su mirada. Cerró el paraguas con un golpe seco y entró en la casa con paso decidido. El perfume fuerte que siempre usaba se mezcló con el aroma húmedo de la mansión, impregnando el ambiente con un aire extraño, entre sofisticado y sofocante. Eleanor la observó desde la sala, con el corazón encogido, y murmuró apenas: hija, qué sorpresa verte en este día tan tormentoso. Victoria dejó su bolso sobre la mesa y la miró con una media sonrisa que no contenía afecto, sino un destello de ironía. Mamá, dijo con voz firme, no vine a conversar sobre el clima ni a perder tiempo. Estoy aquí porque Daniel tiene razón. Ya no podemos seguir prolongando esto. La casa debe venderse, y tú debes aceptar que aferrarte al pasado solo está destruyendo lo poco que queda de nosotros. Las palabras, tan frías y calculadas, cayeron sobre Eleanor como un balde de agua helada. Intentó mantenerse serena, respiró profundo y contestó: Victoria, tú creciste aquí. Esta casa no es solo ladrillos y madera. Es donde diste tus primeros pasos, donde tu padre te enseñó a leer, donde celebramos cada cumpleaños con risas y canciones. ¿De verdad quieres borrar todo eso? Victoria entrecerró los ojos, visiblemente irritada. No quiero borrar nada, madre.
solo quiero avanzar. Tú hablas de recuerdos como si fueran un tesoro, pero para mí no lo son. Esta casa está llena de cicatrices, de discusiones, de silencios interminables. No tengo la misma nostalgia que tú. Y no me importa si suena cruel, prefiero un futuro con independencia que seguir encerrada en un mausoleo de memorias. Eleanor sintió que su corazón se desgarraba con cada palabra. La voz de su hija, antes tan dulce, era ahora un filo que cortaba sin piedad. La lluvia golpeaba con violencia los ventanales, y un rayo iluminó la sala durante un instante, revelando en los rostros de ambas mujeres la distancia abismal que las separaba. Eleanor, con lágrimas contenidas, se acercó y tomó la mano de Victoria, pero ella la retiró con brusquedad. No me toques, mamá. No intentes manipularme con tus lágrimas. Soy adulta, y sé lo que quiero. Ese rechazo fue más doloroso que cualquier insulto. Eleanor retrocedió lentamente, con los ojos inundados de un dolor que ya no podía esconder. El silencio se prolongó unos segundos, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Finalmente, Eleanor habló con voz baja pero firme: si tanto deseas deshacerte de este lugar, si tanto te pesa estar aquí, ¿por qué has vuelto entonces? Podrías haber seguido con tu vida, pero elegiste regresar. Tal vez, en el fondo, aún queda algo en ti que sabe que esta casa es más que un edificio. Victoria titubeó, apenas por un instante, como si esas palabras hubieran tocado un punto vulnerable en su interior. Sin embargo, enseguida se recompuso y respondió con dureza: he vuelto porque quiero cerrar de una vez esta historia. No por nostalgia, sino por necesidad. La tensión era tan densa que parecía materializarse en el aire. Eleanor bajó la mirada hacia el rosario en sus manos y susurró una oración silenciosa, pidiendo fuerzas. Sabía que cada palabra de sus hijos era un clavo más en el ataúd de la unión familiar que tanto había defendido. Y aún así, en lo más profundo de su corazón, mantenía la esperanza de que una chispa de amor todavía pudiera encenderse en ellos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, como si el cielo reflejara la guerra invisible que se libraba dentro de la mansión. La madrugada siguiente llegó con un silencio extraño. La tormenta se había calmado, pero el aire en la mansión seguía cargado de una tensión insoportable. Eleanor se levantó temprano, con el cuerpo adolorido y los ojos hinchados de tanto llorar. Preparó café en la cocina, el aroma amargo llenando el espacio como un tenue recordatorio de tiempos más simples, cuando Martín aún vivía y las mañanas estaban llenas de risas infantiles. Mientras sostenía la taza entre sus manos temblorosas, escuchó pasos en el pasillo. Era Patty, su hija menor, la única que aún parecía sostener un hilo de bondad en medio de aquel torbellino. Patty entró con el rostro preocupado, los cabellos desordenados y los ojos rojos, como si tampoco hubiera dormido. Mamá, dijo suavemente, los escuché discutir anoche. Daniel y Victoria no entienden lo que sienten tus palabras. Solo ven números, contratos, ganancias. Yo estoy contigo, pero tengo miedo. Eleanor dejó la taza sobre la mesa y tomó las manos de su hija con ternura. No tengas miedo, hija. Mientras tú y yo permanezcamos firmes, la memoria de tu padre vivirá. No necesitamos riquezas ni acuerdos, lo que necesitamos es dignidad. Las palabras de Eleanor hicieron que Patty llorara. Se abrazaron en medio de la cocina, dos almas heridas aferrándose a lo poco que quedaba de calor humano en aquella casa que parecía estar siendo devorada por la ambición. Sin embargo, ese momento de paz se rompió de manera abrupta cuando un portazo resonó en la entrada principal. Daniel había regresado, y no estaba solo, traía consigo a un abogado de traje gris y expresión severa. El eco de sus pasos sobre el mármol retumbó como si fueran martillazos. Ya basta de juegos, mamá, exclamó Daniel apenas cruzó la sala. Hoy mismo vamos a resolver esto. El abogado tiene todos los documentos listos. Solo hace falta tu firma. Victoria apareció pocos minutos después, como si hubiera estado esperando esa señal, y se unió a su hermano en el salón. Sus miradas eran duras, calculadoras, unidas en un mismo objetivo: quebrar la resistencia de su madre. Eleanor y Patty entraron tras ellos, y la tensión en la habitación se volvió insoportable. El abogado extendió una carpeta sobre la mesa de roble, el mismo mueble donde Martín solía leer el periódico cada mañana. Señora Eleanor, dijo con voz monótona, si firma aquí,
se procederá a la venta de la propiedad. Es lo más conveniente. Eleanor miró el papel, pero sus ojos no veían letras, sino recuerdos, la primera Navidad en aquella casa, las tardes de verano en el jardín, la risa de Martín resonando en los pasillos. El simple pensamiento de estampar su firma allí le pareció un acto de traición, no solo a su esposo, sino a sí misma. No, dijo con voz firme, sorprendiendo incluso a ella misma. No firmaré nada. Esta casa no está en venta. Ustedes podrán traer todos los abogados que quieran, pero no lograrán arrancarme lo que aún me queda de vida. Daniel golpeó la mesa con la mano, furioso. Eres egoísta, madre, prefieres aferrarte a un montón de paredes viejas que asegurar el futuro de todos nosotros. Victoria asintió, con el rostro endurecido, papá ya no está. Esta casa no es un templo, es una carga. Tu terquedad nos arruina. Patty, temblando, se interpuso entre ellos. Basta, ¿no lo ven? Esto no es solo una casa, es nuestra historia. Ustedes hablan de dinero, pero lo que están haciendo es enterrar el amor de papá con sus propias manos. Sus palabras resonaron en la sala como un rayo de verdad, y por un instante incluso el abogado pareció incómodo. Sin embargo, Daniel y Victoria no cedieron. La codicia había sellado sus corazones. Eleanor, con la voz quebrada pero firme, tomó el retrato de Martín de la repisa y lo sostuvo en alto. Su padre luchó toda su vida para darnos un hogar. Y ahora ustedes quieren convertirlo en monedas, qué vergüenza me dan. Un silencio helado se apoderó del lugar. Afuera, el cielo estaba gris, como si la tormenta solo se hubiera escondido para observar. Eleanor supo en ese momento que la guerra estaba declarada. Podía perder todo, incluso el amor de sus hijos, pero no cedería la dignidad de la memoria de Martín. Regla Word Count, 751 palabras. La tensión acumulada en la mansión se volvió insoportable en los días siguientes. Daniel y Victoria comenzaron a visitarla con más frecuencia, como si quisieran desgastar la voluntad de su madre a fuerza de insistencia. Eleanor, sin embargo, se mantenía firme, aunque cada enfrentamiento le dejaba el cuerpo y el alma más debilitados. Patty intentaba estar siempre a su lado, protegiéndola como podía, pero la presión era tanta que incluso ella empezaba a temer que su madre no resistiera por mucho tiempo. Una tarde gris, Eleanor estaba sentada en la biblioteca, rodeada de los libros que Martín había coleccionado durante décadas. El olor a papel viejo y madera encerada llenaba el aire, un perfume que para ella era tan reconfortante como doloroso. Mientras acariciaba el lomo de un tomo desgastado de poesía, escuchó voces en el pasillo. Daniel y Victoria habían entrado nuevamente, discutiendo entre ellos, aunque lo suficientemente alto como para que ella pudiera oírlos. Tenemos que ser más duros, decía Victoria con frialdad. Si seguimos dejando que mamá se refugie en sus recuerdos, nunca firmará. Hay que mostrarle que esto no es opcional. Daniel, con tono impaciente, respondió, lo sé, pero no quiero llegar al extremo de hacerla ver como incapaz legalmente. Aunque, si se niega mucho más, será la única salida. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Eleanor. ¿Querían declararla incapaz? ¿Arrancarle no solo su casa, sino también su dignidad y su voz? Sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero se obligó a permanecer en silencio, escuchando cada palabra, guardando el dolor como un fuego que alimentaba su determinación. Al cabo de unos minutos, entraron en la biblioteca. Victoria, con un gesto ensayado de falsa dulzura, dijo, «Mamá, hemos estado pensando. Este lugar es demasiado grande para ti sola. Sería mejor mudarte a un apartamento cómodo, con alguien que pueda cuidarte. Allí estarías más tranquila, y nosotros podríamos ocuparnos de los negocios». Eleanor levantó la mirada, sus ojos cansados pero encendidos de orgullo, y respondió con voz cortante, «No necesito que me encierren en una jaula disfrazada de comodidad. No soy una anciana indefensa. Todavía tengo fuerzas para defender lo que es mío». Daniel dio un paso al frente, intentando mantener la calma, pero su tono dejó escapar la impaciencia. «Mamá, no entiendes. Esto no es una elección. Si no firmas, tendremos que tomar medidas legales. No queremos llegar a eso, pero no nos dejas otra opción». Eleanor se puso de pie lentamente,
apoyándose en el bastón que había heredado de Martín, y replicó con firmeza: ¿medidas legales, contra tu propia madre? ¿Qué bajo han caído? Ustedes no buscan protegerme, buscan despojarme. Y yo les digo ahora, preferiría morir en esta casa que entregarla a manos de la avaricia. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Patty, que había estado escuchando desde la puerta, no pudo contenerse más y entró llorando. Basta, ¿no ven lo que están haciendo? Están destruyendo a mamá, y con ella todo lo que alguna vez fuimos como familia. Su voz quebrada resonó en las paredes de la biblioteca, haciendo eco entre los libros como un lamento desesperado. Daniel bajó la mirada, incómodo por un segundo, pero Victoria mantuvo la frialdad en sus ojos. Patty, eres ingenua. Mamá no necesita más sufrimiento. Necesita aceptar la realidad. La mansión ya no tiene lugar en este tiempo. Eleanor la interrumpió con un grito inesperado: esta mansión es el corazón de nuestra familia. Y mientras yo respire, seguirá en pie. Las palabras retumbaron como un trueno. Victoria apretó los labios y salió de la habitación sin decir más. Daniel, en cambio, se quedó unos segundos más, observando a su madre con una mezcla de frustración y tristeza que no lograba ocultar del todo. Finalmente, se marchó también, dejando a Eleanor y a Patty solas, rodeadas del silencio de la biblioteca. Eleanor se dejó caer en el sillón, agotada, pero con la certeza de que había marcado un límite. Podían presionarla, amenazarla, incluso intentar destruirla, pero no lograrían arrancarle la memoria de Martín ni la raíz que la unía a aquella casa. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse de nuevo, como presagio de que la tormenta aún no había terminado. La noche cayó sobre la mansión con un aire casi fúnebre. El viento silbaba entre las ramas desnudas de los árboles, y el ulular de un búho lejano parecía anunciar un destino inevitable. Eleanor estaba en su habitación, sentada frente al tocador donde aún conservaba el espejo antiguo que Martín había comprado en su viaje a Italia. La luz de una vela temblaba, reflejando su rostro cansado y sus ojos enrojecidos. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de su propio corazón. De repente, un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta con cautela y descubrió a Patty, de pie, con una expresión de preocupación. «Mamá», susurró la joven, «he escuchado algo que debo contarte. Daniel y Victoria planean reunirse mañana con un juez. Quieren convencerlo de que no estás en condiciones de tomar decisiones». Eleanor sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Aquello no era solo una traición, era la consumación de la ambición más cruel: despojarla de su voz, declararla incapaz, arrancarle hasta el último vestigio de independencia. Se llevó una mano al pecho, como si buscara contener el dolor que le oprimía. «¿Cómo pueden, mis propios hijos?», murmuró, casi sin aire. Patty la abrazó con fuerza. «No te dejaré sola, mamá. Yo hablaré, yo declararé lo que haga falta. No permitiré que te encierren ni que te callen». Las lágrimas brotaron de los ojos de Eleanor, pero en ellas había más fuego que tristeza. «Gracias, hija. Tu lealtad es lo único que me sostiene. Si Martín estuviera aquí, estaría orgulloso de ti». La vela parpadeó, y por un instante Eleanor creyó ver en el espejo el reflejo de su esposo, mirándola con ternura y fuerza, como si le dijera que no se rindiera. Ese destello renovó su espíritu. Sabía que lo que venía sería más duro que todo lo vivido hasta entonces, pero también comprendió que había llegado el momento de luchar no solo por la casa, sino por su dignidad. A la mañana siguiente, la mansión se llenó de un movimiento inusual. Daniel llegó temprano, con documentos en mano y una expresión de acero en el rostro. Victoria apareció poco después, impecable como siempre, con un aire de triunfo anticipado. Traían consigo al juez, un hombre de mediana edad, de mirada calculadora, acostumbrado a resolver disputas familiares con frialdad. Eleanor los recibió en la sala principal, con Patty a su lado, ambas firmes, aunque el corazón les latiera con fuerza. El juez observó a Eleanor con atención, como si ya buscara signos de fragilidad. Daniel tomó la palabra de inmediato. «Señoría, nuestra madre está aferrada a recuerdos que la ciegan. No toma decisiones racionales. Negarse a vender esta propiedad es prueba de que no puede administrar sus bienes.
Por eso pedimos que se le nombre un tutor. Victoria asintió, reforzando la declaración: no queremos hacerle daño, pero es evidente que no ve la realidad. Solo buscamos su bienestar. Eleanor escuchó cada palabra como si fueran cuchillas. Pero cuando el juez estaba a punto de responder, ella se levantó lentamente, apoyada en el bastón de Martín, y habló con voz clara: ustedes me llaman incapaz, pero mírenme. Estoy aquí, de pie, defendiendo no solo una casa, sino la memoria de una vida entera. Esta mansión no es un capricho. Es el testimonio del amor de mi esposo, el refugio donde crié a mis hijos, el altar donde aprendimos a ser familia, ¿y ahora quieren reducirlo todo a billetes? El juez la observó en silencio. Eleanor continuó, cada palabra más firme: no necesito un tutor. No necesito que me protejan de mí misma. Lo que necesito es que mis propios hijos recuerden quiénes son y de dónde vienen. Ellos hablan de futuro, pero un futuro construido sobre la traición no es más que ruina. Patty, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su madre y se dirigió al juez. Ella está lúcida, fuerte, más consciente que todos nosotros. La verdad es que Daniel y Victoria no buscan cuidarla, buscan quedarse con lo que no les pertenece. El ambiente se volvió eléctrico. Daniel apretaba los puños, Victoria fingía calma, y el juez anotaba lentamente en su libreta. Eleanor respiró profundo y concluyó: podrán intentar arrebatarme lo que quieran, pero no podrán callar mi voz. Soy la dueña de mi historia, y la defenderé hasta el último aliento. El silencio posterior fue tan intenso que incluso la lluvia, que comenzaba a caer otra vez, parecía escuchar. El juez levantó la mirada, pensativo, mientras Daniel y Victoria contenían la frustración. La batalla no estaba decidida aún, pero Eleanor había dejado claro que no sería una víctima pasiva. El juez se marchó al caer la tarde, dejando tras de sí un silencio inquietante. No pronunció un veredicto inmediato, simplemente dijo que necesitaba tiempo para evaluar las pruebas y testimonios. Pero esa ambigüedad no trajo alivio, sino más tensión. Daniel y Victoria se miraron con desdén contenido, convencidos de que el tiempo jugaba a su favor. Eleanor, en cambio, se refugió en la capilla privada de la mansión, una pequeña habitación adornada con velas y un crucifijo de madera que Martín había tallado con sus propias manos. Allí se arrodilló, con las manos juntas, rezando no solo por fuerza, sino también por un milagro que salvara la dignidad de su familia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba: Señor, no permitas que el egoísmo destruya lo que Martín construyó con tanto amor. Si debo sacrificar mi vida para proteger este hogar, que así sea. La vela frente al crucifijo parpadeó, proyectando sombras que parecían moverse como espectros de memorias pasadas. Eleanor sintió la presencia de su esposo tan real como si estuviera allí, apoyando su hombro y susurrándole al oído: resiste, mi amada. No estás sola. En ese mismo instante, Daniel y Victoria discutían acaloradamente en la sala. No podemos dejar que mamá gane tiempo, decía Victoria, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El juez dudó, lo vi en sus ojos. Si Patty sigue hablando a su favor, podríamos perderlo todo. Daniel, furioso, golpeó la mesa con el puño. No perderemos nada. Si es necesario, encontraremos la manera de demostrar que mamá ya no está en su sano juicio. Hay doctores, hay informes médicos que pueden comprarse. No permitiré que una anciana testaruda arruine nuestro futuro. Patty, que había escuchado escondida detrás de la puerta, corrió a contarle a su madre lo que había oído. Eleanor la recibió con calma, acariciándole el cabello mientras sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. Hija, la oscuridad siempre intenta sofocar la luz. Pero mientras tú estés a mi lado, la esperanza no morirá. Patty lloró en silencio, abrazándola con desesperación. Mamá, no quiero perderte. Ellos no te ven como yo te veo. Para mí eres el corazón de esta familia. Esa noche, la mansión pareció respirar con dificultad. Cada rincón estaba cargado de tensión, como si las paredes mismas se estremecieran al presenciar la lucha entre la ambición y la lealtad. Eleanor caminó por los pasillos oscuros, recorriendo cada habitación como si se despidiera de ellas. Tocó las cortinas pesadas del comedor, acarició la madera del piano que Victoria solía tocar de niña, aspiró el aroma a polvo y recuerdos de la biblioteca. Cada objeto le hablaba,
cada rincón contenía un eco del pasado. En el salón principal, se detuvo frente al gran retrato de Martín. Amor mío, susurró con voz quebrada, quizás no me quede mucho tiempo. Ellos piensan que soy débil, que mi memoria es un obstáculo. Pero mientras respire, defenderé lo que construimos. Esta casa es tu legado, y aunque ellos quieran borrarlo, yo no lo permitiré. Mientras tanto, Daniel, incapaz de conciliar el sueño, se servía whisky en su habitación. Miraba por la ventana la silueta imponente de la mansión iluminada por la luna y murmuraba para sí mismo, no es solo la casa. Es el poder, la herencia, el control. Y será mío, aunque tenga que arrancarlo de las manos de mi propia madre. Su reflejo en el cristal lo mostraba con una mueca sombría, como si ya no quedara en el rastro del joven lleno de sueños que alguna vez fue. Victoria, en otra habitación, escribía frenéticamente en un cuaderno. Sus pensamientos eran un torbellino de planes, cálculos, estrategias. Mamá no entiende, repetía en voz baja. Esto no es crueldad, es lógica. El mundo pertenece a los fuertes, y yo no permitiré que mi vida se detenga por una tumba disfrazada de hogar. Así, bajo el mismo techo, madre e hijos velaban en silencio, cada uno con sus propios demonios. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza, como si la tormenta quisiera regresar. Eleanor, antes de acostarse, se arrodilló una vez más junto a su cama y cerró los ojos. Que sea lo que tenga que ser, Señor. Yo estoy lista para enfrentar la batalla final. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, cargado de nubes negras que parecían presagiar un desenlace inevitable. Eleanor se despertó con el sonido de voces en la planta baja. Bajó lentamente las escaleras, apoyándose en el bastón de Martín, y encontró a Daniel y Victoria sentados en la sala junto al abogado. Habían desplegado documentos sobre la mesa, como si la decisión ya estuviera tomada. Al verla aparecer, se hizo un silencio incómodo. Mamá, dijo Daniel con un tono en el que apenas disimulaba la impaciencia, no podemos seguir postergando esto. El juez espera nuestra respuesta definitiva. Si firmas ahora, evitaremos un juicio que solo traerá más dolor. Eleanor respiró hondo, sosteniendo la mirada de su hijo. El dolor ya lo trajiste tú, Daniel, desde el día en que decidiste cambiar el amor por ambición. Victoria intervino, cruzando las piernas con elegancia ensayada. Madre, no dramatices. Esto no es traición, es lógica. No puedes mantener una mansión en ruinas. Lo que proponemos es sensato, vender, repartir el dinero, y dejar que cada uno siga adelante. Eleanor se acercó lentamente a la mesa, observando los papeles. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió clara, ¿y qué harán con ese dinero? ¿Acaso el dinero podrá devolverles la bondad que han perdido? ¿Podrá llenar el vacío que quedará cuando destruyan el único lugar que nos unía? El abogado carraspeó, incómodo, intentando mantener el tono profesional. Señora, yo solo estoy aquí para facilitar un acuerdo. Pero debo advertirle, si no firma, sus hijos tienen derecho a solicitar medidas legales. El juez ya tiene conocimiento de la situación. Eleanor lo miró con dignidad. Que lo intente. Yo no temo a la justicia, temo a la desmemoria. Y mientras yo viva, esta casa seguirá en pie. De repente, Patty irrumpió en la sala, con el rostro encendido y lágrimas en los ojos. No más, no seguiré callada mientras ustedes destruyen a mamá. Se colocó frente a Eleanor, como un escudo humano. Si quieren la casa, tendrán que pasar sobre mí también. No permitiré que conviertan su vida en un infierno. Daniel se levantó, frustrado, y exclamó, no entiendes nada, Patty, te aferras a un fantasma. La casa no es papá, la casa no es amor, la casa es un peso muerto. Patty lo miró con una mezcla de furia y tristeza. No, Daniel. El peso muerto es tu codicia. Tú y Victoria han olvidado lo que significa amar, lo que significa recordar. Papá vive aquí, en cada rincón, en cada ladrillo. Y si destruyen esto, lo matarán por segunda vez. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. Victoria apretó los labios, y aunque intentaba mantener la calma, un brillo de rabia se asomó en sus ojos. Patty, tu sentimentalismo nos arruina.
Mamá ya no puede sostener esta carga. Si tú no lo ves, es porque vives atrapada en sus fantasías. Eleanor, con voz temblorosa pero firme, levantó el retrato de Martín que descansaba sobre la mesa. ¿Lo ven? Aquí está su padre. Él luchó con cada gota de sudor para darnos este hogar, y así lo honran ustedes, convirtiéndolo en monedas. ¡Qué vergüenza, hijos míos! Un trueno retumbó en el cielo, como si la naturaleza misma respondiera a sus palabras. La tensión era tan grande que parecía que las paredes de la mansión iban a estallar. Daniel respiró hondo, intentando recuperar el control. Mamá, esto no es personal. Es necesario. Pero Eleanor lo interrumpió con un grito inesperado: claro que es personal. Porque no están destruyendo solo una casa, están destruyendo a su propia madre. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Patty sollozaba en un rincón, Daniel apretaba los puños con rabia contenida, y Victoria ocultaba la duda que comenzaba a fracturar su máscara de frialdad. Eleanor, agotada pero erguida, comprendió en ese instante que la batalla había alcanzado su punto más crítico. Podía perderlo todo, incluso su relación con sus hijos, pero no entregaría el legado de Martín. Afueras, la lluvia comenzó a golpear los cristales con furia. La tormenta había regresado, reflejando la guerra interna que consumía a aquella familia. Y Eleanor supo, con la certeza de quien enfrenta su destino, que lo peor aún estaba por venir. La tormenta rugía con una furia desatada aquella noche, como si el cielo quisiera derrumbarse sobre la tierra. Los rayos iluminaban la mansión en destellos breves y violentos, revelando los rostros tensos de quienes habitaban su interior. Eleanor estaba en la sala principal, de pie frente al gran ventanal, observando cómo la lluvia caía como cuchillas sobre los cristales. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, sino una determinación ardiente. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después. De repente, las puertas se abrieron de golpe. Daniel y Victoria entraron juntos, empapados pero resueltos, seguidos nuevamente por el abogado. Traían consigo una carpeta más gruesa que nunca, llena de documentos, informes médicos y testimonios que habían reunido apresuradamente. Esta es la última oportunidad, mamá, anunció Daniel, su voz resonando sobre el rugido de la tormenta. Si no firmas hoy, mañana mismo pediremos al juez que declare tu incapacidad. No habrá marcha atrás. Eleanor giró lentamente para enfrentarlos, con el retrato de Martín en sus manos. Entonces háganlo, respondió con voz firme, porque jamás venderé la memoria de mi esposo. Victoria dio un paso adelante, sus tacones resonando en el suelo de mármol. ¡Qué memoria, madre, qué amor! Papá está muerto. Lo único que queda es este cascarón vacío. Y tú lo usas como excusa para manipularnos. Sus palabras eran duras, pero su voz temblaba apenas, revelando una grieta en su seguridad. Eleanor la miró con compasión y tristeza. Hija, no hablas con tu voz, hablas con la voz del miedo. Has confundido el progreso con la avaricia, y eso te está devorando. El abogado, incómodo, trató de intervenir. Señora, debo insistir, este proceso legal puede evitarse sí, pero no alcanzó a terminar, porque Patty irrumpió en la sala, con los cabellos desordenados y las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo permitiré, gritó, poniéndose de pie entre su madre y sus hermanos. Si quieren declarar incapaz a mamá, tendrán que declararme a mí también, porque estoy con ella. Daniel perdió el control. Cállate, Patty. Siempre has sido débil, siempre aferrada a sueños inútiles. No entiendes nada del mundo real. Patty lo miró con furia y replicó: el mundo real no es el que tú inventas con contratos y traiciones. El mundo real está aquí, en nuestra madre, en lo que nos enseñó papá. Tú eres quien vive en una ilusión. Un rayo iluminó la sala en ese instante, congelando la escena como una pintura trágica, Eleanor erguida con el retrato de Martín, Patty frente a ella como un escudo, Daniel y Victoria tensos, el abogado sudando en silencio. El choque de mundos era total. Eleanor alzó la voz, más fuerte que la tormenta: no temo a su juicio, no temo a su traición. Porque aunque me despojen de todo, aunque intenten callar mi voz, el espíritu de esta casa seguirá vivo. Y ustedes, mis hijos, cargarán para siempre con la vergüenza de haber intentado enterrar a su propia madre en vida.
Las palabras golpearon a Daniel como una bofetada. Por un instante, bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquella verdad. Victoria, en cambio, apretó los dientes, decidida a no mostrar debilidad. Pero en sus ojos brillaba algo distinto, una duda que empezaba a resquebrajar su coraza. El silencio fue roto por un estruendo aún mayor, una de las ventanas se abrió de golpe con la fuerza del viento, dejando entrar la lluvia y apagando varias velas. La sala quedó en penumbra, iluminada solo por los relámpagos. Eleanor sostuvo el retrato contra su pecho, y con voz temblorosa pero firme, pronunció: «Esta casa no caerá mientras yo viva. Y si debo morir defendiéndola, que así sea». La tormenta respondió con un trueno que hizo vibrar las paredes. Daniel y Victoria se miraron entre sí, tensos, como si por primera vez dudaran del camino que habían elegido. Patty abrazó a su madre con fuerza, y en aquel gesto quedó claro que, aunque el mundo entero se volviera en su contra, Eleanor no estaría sola. La tormenta continuaba golpeando con violencia, como si el cielo quisiera arrancar los cimientos de la mansión. Dentro, el aire estaba cargado de electricidad, y cada palabra era una chispa que amenazaba con encender un incendio irreparable. Eleanor, empapada por la lluvia que se colaba por la ventana rota, permanecía firme en el centro de la sala, con el retrato de Martín aferrado a su pecho. Patty, a su lado, temblaba de rabia, pero sus ojos brillaban con determinación. Daniel, sin embargo, parecía más alterado que nunca. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, murmurando frases entrecortadas. No entienden, esto no es traición, es sobrevivir». De pronto golpeó la mesa con tal fuerza que los documentos se esparcieron por el suelo. «No puedo perderlo todo por tus recuerdos, mamá, he trabajado toda mi vida para sostener este nombre, y ahora tú lo arruinas». Eleanor lo observó en silencio, dejando que su hijo desnudara su alma entre gritos y furia. Luego habló con calma, cada palabra como un filo invisible. «Hijo, lo único que arruina tu nombre es la ambición que te consume. Has confundido el legado de tu padre con un banco de inversiones. Pero este legado no se mide en dinero, sino en dignidad. Y esa, ya la perdiste». Victoria intentó mantener la compostura, pero su voz traicionó un leve temblor. «Mamá, por favor, no lo entiendes. Yo también sufrí, yo también lloré la muerte de papá. Pero no podemos vivir en el pasado. Necesitamos construir algo nuevo, aunque te duela. La vida sigue». Eleanor se giró hacia ella, con lágrimas contenidas en los ojos. «La vida sigue, hija, pero no pisoteando la memoria de quien nos dio todo. No es avanzar lo que ustedes hacen, es destruir. Y algún día, cuando ya no quede nada, entenderán que el vacío que sienten no lo llenará ninguna fortuna». El abogado, nervioso, recogía los papeles del suelo, intentando recomponer la formalidad perdida. «Señora, esto no puede seguir así. El juez no aceptará tanta dilación. Si sus hijos deciden proceder, usted podría ser desalojada en cuestión de días». Sus palabras flotaron como una sentencia. Patty dio un paso al frente, mirándolo con desprecio. «Entonces que intenten. Esta no es solo una casa, es un campo de batalla. Y aquí no vencerá la codicia, vencerá la verdad». Un silencio espeso cayó sobre la sala, interrumpido únicamente por el repiqueteo de la lluvia y el crujido de la madera. De repente, un sonido inesperado retumbó, el antiguo reloj de péndulo marcó la medianoche con campanadas graves. Cada golpe resonaba como un eco del pasado, como si Martín mismo estuviera presente, recordándoles a todos que el tiempo no perdona traiciones. Eleanor cerró los ojos un instante, como si escuchara una voz invisible. Luego alzó la cabeza y habló con una fuerza renovada: «Él está aquí. Su memoria, su amor, su sacrificio. No permitiré que lo borren. Prefiero morir en esta mansión que verla convertida en ruinas por manos ingratas». Daniel sintió un escalofrío. Por un instante, dudó. Vio en los ojos de su madre algo que no esperaba, no debilidad, sino una voluntad inquebrantable que lo superaba. Victoria lo notó también, y aunque intentó ocultarlo, la inseguridad se filtró en su mirada. El abogado, consciente de que había perdido el control de la reunión, recogió apresuradamente sus cosas. «Yo, regresaré mañana.
Ustedes deben decidir entre ustedes. Cuando la puerta se cerró detrás de él, solo quedaron la familia y la tormenta. Patty tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza. Eleanor, aunque agotada, sonrió levemente. No estamos solas, hija. Mientras tengamos la verdad, jamás estaremos solas. La sala volvió a sumirse en silencio. Daniel respiraba agitadamente, como si luchara contra sus propios demonios. Victoria, en cambio, giró el rostro hacia la ventana, ocultando las lágrimas que amenazaban con salir. Y en medio de aquella tensión insoportable, Eleanor comprendió que la verdadera batalla no sería en un tribunal, sino en el corazón de sus propios hijos. La medianoche había dejado tras de sí un silencio extraño, casi insoportable. La tormenta afuera se volvía más violenta, y cada relámpago iluminaba los rostros desencajados de quienes estaban en la sala. El aire olía a humedad, a polvo viejo y a rabia contenida. Eleanor, aún de pie, parecía más fuerte que nunca a pesar de la fragilidad de su cuerpo. Su mirada firme contrastaba con la confusión que devoraba a sus hijos mayores. Daniel caminaba de un extremo al otro, con las manos en el cabello, murmurando cosas que apenas podían entenderse. Todo lo que hice, era para salvarnos, para mantener nuestro apellido, y ahora ella, se interrumpía a sí mismo, como si luchara contra una verdad incómoda que lo perseguía. De repente se detuvo frente al retrato de Martín, clavando en él una mirada de odio y dolor. «Tú tienes la culpa», gritó, señalando la fotografía. «Nos dejaste una carga imposible, nos dejaste atados a este lugar maldito». Eleanor sintió que su corazón se rompía en mil pedazos al escuchar esas palabras. Dio un paso adelante, temblorosa pero firme. «No blasfemes contra tu padre, Daniel. Él nos dio todo, incluso su vida. Lo que hicimos con ese regalo ya no es su responsabilidad, es la nuestra». Su voz resonó como un trueno dentro de la sala. Victoria, que hasta entonces se había mantenido en silencio, estalló. «Basta ya, estoy harta de este teatro. Toda mi vida he vivido bajo la sombra de un hombre idealizado, de un recuerdo que nunca nos permitió avanzar, y sabes qué, madre, tal vez Daniel tiene razón. Papá nos dejó una cárcel disfrazada de hogar». Sus palabras cayeron como cuchillos. Eleanor la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Una cárcel, dices? Yo vi en esta casa las risas de ustedes cuando eran niños, las cenas compartidas, las historias contadas junto al fuego, ¿eso es una cárcel para ti? Entonces, hija, ya no queda nada de la niña que alguna vez abrazaba a su padre con ternura». Patty no pudo contenerse más. «No digas eso, Victoria, no insultes lo único puro que tuvimos. ¿Cómo puedes olvidar las noches en que papá trabajaba hasta tarde solo para que nada nos faltara? ¿Cómo puedes borrar sus manos, llenas de heridas, solo para que esta mansión fuera un refugio para todos nosotros?» Su voz se quebró en un sollozo, y se lanzó a abrazar a su madre con fuerza. El silencio volvió, pero era un silencio cargado de tensión, como si las paredes mismas escucharan y guardaran cada palabra. Daniel se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Victoria permaneció inmóvil, mirando al suelo, con lágrimas cayendo por primera vez. Eleanor los observaba, sintiendo que, a pesar de la dureza del momento, una grieta se había abierto en el muro de resentimiento que los rodeaba. La lluvia golpeaba tan fuerte que parecía que la casa entera lloraba junto a ellos. Un trueno hizo temblar los candelabros, y en ese instante, Eleanor habló con una suavidad inesperada. «Hijos míos, no estoy luchando por ladrillos ni por muebles viejos. Estoy luchando por ustedes, por lo que fuimos, por lo que todavía podemos ser. Esta casa es el último testigo de nuestro amor como familia. Si la destruyen, se destruirán a sí mismos». Sus palabras flotaron en el aire, penetrando lentamente en los corazones endurecidos de Daniel y Victoria. Daniel levantó la cabeza, sus ojos rojos por la rabia y el llanto reprimido. «¿Y si ya estoy destruido, madre, y si no queda nada que salvar en mí?» Eleanor se acercó, posando una mano temblorosa sobre su hombro. «Siempre queda algo, hijo. Mientras respires, mientras recuerdes quién eres, siempre habrá algo que salvar». Victoria, por su parte, no pudo responder. Se giró hacia la ventana, viendo su propio reflejo en el cristal empañado. Lo que vio la hizo estremecerse, una mujer endurecida,
fría, irreconocible. Por primera vez sintió miedo, no de su madre ni de la casa, sino de sí misma. La tormenta rugía como nunca, pero dentro de la sala había nacido otra batalla, más silenciosa y devastadora, la lucha interna de dos hijos contra los fantasmas de su propio corazón. La tormenta comenzó a ceder lentamente, como si la naturaleza misma comprendiera que el clímax había llegado a su fin. La lluvia golpeaba todavía los cristales, pero con menos furia, casi como un llanto que se agotaba. Dentro de la mansión, la tensión alcanzaba su punto más delicado, ya no había gritos, ni insultos, ni documentos sobre la mesa. Solo quedaban miradas rotas, lágrimas contenidas y un silencio pesado que lo decía todo. Eleanor permanecía de pie, exhausta pero erguida, con el retrato de Martín apretado contra su corazón. Sus cabellos húmedos brillaban bajo la débil luz de las velas, y en sus ojos se reflejaba un cansancio inmenso, pero también una serenidad que nadie más poseía. Sabía que había dado todo de sí, que había resistido hasta el final. Ya no tenía fuerzas para más batallas, pero había cumplido con lo que su alma exigía, defender la memoria de su esposo y el legado de su familia. Daniel levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba desencajado, sus ojos hinchados de tanto contener lágrimas. Se levantó de la silla con pasos inseguros, y por primera vez en mucho tiempo, se acercó a su madre sin arrogancia, sin dureza. Se arrodilló frente a ella, como un niño perdido que vuelve a casa. Perdóname, mamá, perdóname. Yo solo quería ser fuerte, quería mantenerlo todo en pie, pero lo hice mal. Me perdí en mi ambición, y te lastimé más de lo que puedo soportar. Su voz se quebró, y las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Eleanor lo miró con ternura, acariciando su cabello como cuando era niño. No necesito tus riquezas, hijo. Solo necesitaba recuperar a mi Daniel. Y aquí estás. Victoria observaba la escena desde un rincón, temblando como una hoja. Había luchado tanto por no mostrar debilidad, por ocultar sus emociones tras una máscara de frialdad, pero en ese instante ya no pudo más. Se cubrió el rostro con las manos y estalló en un llanto desgarrador. Yo también lo extraño, mamá, yo también. He vivido con tanto rencor, con tanta rabia, que olvidé cuánto lo amaba. Pensé que si destruía esta casa, tal vez podría destruir el dolor que me consumía. Pero ahora entiendo que lo único que destruía era a mí misma. Eleanor extendió su mano hacia ella. Victoria dudó un instante, pero finalmente se acercó, dejándose abrazar por su madre y su hermano. Fue un abrazo torpe, lleno de lágrimas, pero en ese gesto se rompieron cadenas que los habían atado durante años. Patty, que observaba la escena con los ojos inundados de emoción, se unió también, cerrando el círculo familiar. Por primera vez en mucho tiempo, los cuatro estaban juntos, no como enemigos, sino como lo que siempre debieron ser, una familia. El reloj de péndulo marcó una nueva hora, con campanadas suaves que resonaron como un nuevo comienzo. La tormenta, afuera, terminó de desvanecerse, dejando tras de sí un silencio casi sagrado. La mansión, iluminada por los relámpagos que se alejaban, parecía respirar aliviada, como si también ella hubiera resistido la batalla. Eleanor, con voz débil pero clara, pronunció las palabras que serían recordadas por siempre: esta casa no nos pertenece a nosotros. Nosotros le pertenecemos a ella, porque aquí están nuestras memorias, nuestras heridas, nuestros amores. Si algún día deben marcharse, que sea con gratitud, no con odio. Y recuerden, mientras se tengan los unos a los otros, siempre tendrán un hogar. El peso de esas palabras quedó grabado en sus corazones. Daniel bajó la cabeza, prometiendo en silencio cambiar el rumbo de su vida. Victoria, aún entre sollozos, comprendió que no necesitaba destruir para sanar, sino aceptar su dolor y abrazar lo que quedaba. Patty, llena de orgullo, sintió que por fin su lealtad había tenido sentido. La noche terminó con los cuatro sentados juntos en la sala, sin papeles ni abogados, sin amenazas ni rencores. Solo ellos, el retrato de Martín en el centro, y la certeza de que, aunque el futuro sería incierto, habían recuperado algo mucho más valioso que cualquier herencia: la unión. Y así, cuando la primera luz del amanecer entró por los ventanales, la mansión ya no fue una prisión ni un campo de batalla. Fue nuevamente lo que siempre debió ser: un hogar.